A lo largo de milenios, mis pies han tocado esta tierra sagrada. Soy el guardián de México forjado en obsidiana y memoria. He visto montañas nacer, imperios caer, ciudades arder y levantarse nuevamente. He visto a un pueblo luchar incluso cuando el viento parecía en su contra. Hoy te contaré la historia económica de un país indomable y cómo cada forma de gobierno moldeó su destino. En 1821, México se liberó del dominio español, pero la libertad no llegó adornada con riquezas, sino con ruinas. Los campos estaban abandonados, las minas destruidas, las rutas comerciales rotas. Había hambre, incertidumbre y un país que apenas aprendía a respirar sin cadenas. Aún así, había esperanza, porque aunque el dinero faltara, la dignidad sobraba. Los mexicanos empezaron desde cero, reconstruyendo con manos temblorosas pero con el corazón firme. La economía avanzó lenta, incierta, como un niño aprendiendo a caminar. Pero avanzó. Décadas después, el porfiriato transformó a México en una máquina industrial. Ferrocarriles cruzaron desiertos, puertos crecieron, la electricidad iluminó ciudades, la economía tomó velocidad jamás vista. El país atrajo capital extranjero como un imán atrae al acero. El crecimiento era real, poderoso, asombroso. Pero el brillo escondía una sombra que se extendía por los campos y pueblos. La riqueza era de unos cuantos. El campesino seguía pobre, el obrero explotado, la tierra en manos de pocos. Era un gigante con pies frágiles, destinado a quebrarse, porque cuando el progreso deja fuera al pueblo, lo que crece es la rabia. Y la rabia explotó. En 1910, la Revolución Mexicana incendió la nación. Las haciendas se desmoronaron, las élites temblaron, la economía colapsó. Pero de las cenizas surgió un nuevo pacto. La tierra para quien la trabaja, derechos laborales, una constitución que protegía al débil. Fue un renacer construido con sangre, sí, pero un renacer necesario. Era el primer intento real de equilibrar la economía, de darle voz y tierra al pueblo que durante siglos la había perdido. Tras el caos, vino una etapa de reconstrucción. El país apostó por industrias nacionales, por la manufactura, por carreteras que unían ciudades que antes parecían mundos distintos. México modernizó su economía con pasos firmes. Creció, se fortaleció, se convirtió en un ejemplo emergente en Latinoamérica. La estabilidad económica se convirtió en un símbolo, un sueño que parecía indestructible, hasta que se encontró con su peor tormenta. La década de 1980 golpeó sin piedad. La deuda externa se volvió una montaña imposible de escalar. La moneda se desplomó y los precios subieron como fuego descontrolado. Empresas quebraron, salarios perdieron valor, familias enteras vivieron la incertidumbre de no saber qué traerían sus mañanas. Fue una herida profunda, una que tardaría años en sanar. Pero México no dejó de luchar. Aprendió a abrirse, a reinventarse, a buscar nuevos aliados. En 1994, México atravesó una nueva frontera, el Telecán, un pacto que integró su economía con dos gigantes, Estados Unidos y Canadá. Las exportaciones crecieron. La industria automotriz floreció. Los productos mexicanos recorrieron el mundo. Fue una apuesta arriesgada, una puerta abierta al futuro. Y aunque hubo ganadores y perdedores, el país entró definitivamente al mapa económico global. Hoy la historia sigue escribiéndose. El nearshoring coloca a México como un destino industrial codiciado por el mundo. Las empresas llegan, los parques industriales nacen, las ciudades crecen. La tecnología impulsa nuevos negocios, la economía digital se expande. La juventud emprende sin miedo. Pero también hay retos: desigualdad, inflación, corrupción, inseguridad. Este país camina entre fuego y esperanza. Y aún así sigue avanzando, porque el corazón económico de México late con la fuerza de millones, de manos que trabajan, crean y sueñan. Pero escucha bien, viajero. Nada de esto ocurrió solo. Cada avance, cada crisis, cada renacimiento fue guiado por el tipo de gobierno que dirigía al país. Los sistemas políticos cambiaron, y con ellos cambió la economía. Tras la independencia,
México buscó estabilidad en un imperio. Agustín de Iturbide tomó la corona intentando unir a un país dividido. Pero gobernar un territorio pobre, inestable y sin instituciones era como intentar sostener un volcán con las manos. El imperio cayó, dejando claro que México necesitaba una forma distinta de gobernarse. Así nació la República Federal. Estados con voces propias, un Congreso que legisla, un presidente que dirige, un equilibrio de poder que en teoría debía unir al país. Pero México vivió guerras internas, invasiones extranjeras, disputas de ideologías. Un sistema correcto en tiempos demasiado turbulentos. Entonces llegó Porfirio Díaz, un líder que prometió orden y cumplió. Pero aquel orden vino acompañado de represión. Las libertades fueron sacrificadas y el progreso, aunque enorme, no era para todos. Era un gobierno fuerte, pero inflexible, y los gobiernos que no escuchan terminan cayendo. Después de la revolución, México necesitaba estabilidad y la encontró en un estado centralizado y poderoso. El petróleo se nacionalizó, la educación se fortaleció, los sindicatos se integraron al sistema. Fue un tiempo de estabilidad y crecimiento, aunque también de control, de un partido que gobernó por décadas sin competencia real. Con el paso del tiempo, el país abrió sus puertas a la democracia. Hoy existen elecciones libres, múltiples partidos, alternancia en el poder. Es un sistema imperfecto, sí, pero vivo, cambiante, en constante evolución. Un gobierno donde el pueblo decide y donde cada decisión moldea el futuro económico de México. Porque en esta era moderna, la economía ya no es solo tierra y metal, es industria, tecnología, comercio, talento y esfuerzo. México es una economía abierta al mundo, negociando, exportando, compitiendo. De sus tierras nacen manufacturas que viajan a miles de kilómetros. Sus remesas sostienen hogares. Sus empresas buscan innovación. Hay crecimiento, aunque a veces lento. Estabilidad que a veces tambalea. Y una desigualdad que sigue siendo una herida sin cerrar. Pero así es también el gobierno que lo guía. Una república federal donde cada estado decide parte de su camino, donde el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial se equilibran, donde la voz ciudadana puede levantar o derribar líderes, un gobierno que cambia con cada voto, con cada reforma, con cada demanda de justicia, de equidad y de oportunidad. Hoy, México vive entre dos fuerzas que nunca duermen. Una economía que exige visión y un sistema democrático que exige responsabilidad. Ambas avanzan juntas, se empujan, se frenan, se transforman. Y yo, guerrero antiguo de esta tierra, he visto cómo cada era forjó la siguiente. Hoy lo sé, el futuro de México no descansa en un solo gobernante, ni en una sola crisis, ni en un solo tratado. Descansa en su gente, en su capacidad de decidir, de crear, de levantarse una y otra vez. Porque mientras el pueblo se mantenga despierto, la economía seguirá latiendo. Y la historia de esta nación seguirá escribiéndose con fuerza, con coraje y con la voz eterna de quienes nunca dejan de luchar.